Hola bocateros, hoy preparamos juntos un rico bizcocho salado de calabacín, bacon y queso, una comida sencilla perfecta para llevar de picnic o comer en casa junto con una ensalada. Comenzamos troceando unos 500 gramos de calabacín. Necesitaremos un calabacín grande o calabacín y medio, es una cantidad aproximada. Lavamos bien la piel del calabacín y lo troceamos en cubitos. Reservamos un trozo de calabacín y lo rallamos para poner en la superficie del bizcocho. Lo ponemos sobre un papel de cocina para que absorba el agua. Ahora en una sartén al fuego sofreímos los cubitos de calabacín con un chorrito de aceite, una pizca de sal y pimienta. Tan solo lo vamos a cocinar durante unos 5 minutos. Esto lo hacemos para que no suelte demasiada cantidad de agua durante la cocción del bizcocho. En este punto que el calabacín ha perdido el color blanco inicial, lo sacamos de la sartén a un plato y dejamos que se atempere. Aprovechamos y en esta misma sartén doramos 150 gramos de taquitos de bacon. Podemos utilizar lonchas de bacon troceadas, pero sale más caro que comprar un trozo entero de bacon. Además, de esta forma se nota más al comerlo. Ahora comenzamos a preparar la masa del bizcocho. En un bol ponemos 5 huevos medianos. Añadimos 2 pizcas de sal y pimienta negra. Y batimos muy bien los huevos. Vertemos 150 ml de leche, 60 ml de aceite de oliva o girasol y 150 gramos de queso crema, que lo tendremos a temperatura ambiente. Mezclamos muy bien con las varillas para unificar y eliminar los grumos del queso. En este punto tamizamos con un colador 275 gramos de harina y 15 gramos de impulsor químico o polvo para hornear. Integramos hasta conseguir una masa de bizcocho unificada. Ahora añadimos a la masa el calabacín que cocinamos anteriormente y que ya habrá perdido temperatura, el bacon, aunque reservamos unos taquitos para decorar la superficie, y ponemos también unos 50 gramos de queso troceado, el que más nos guste, y un poco de queso emmental rallado. Mezclamos estos ingredientes en la masa del bizcocho con la ayuda de una espátula, y masa de bizcocho terminada. La vertemos dentro de un molde de 23 centímetros de diámetro previamente engrasado y forrado con papel de horno. Removemos suavemente para que el calabacín y el bacon queden bien repartidos. Por último, distribuimos en la superficie el calabacín que rallamos anteriormente. Ponemos los taquitos de bacon y un poco más de queso rallado. Y lo llevamos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 50-60 minutos. Y tras 60 minutos ya tenemos nuestro bizcocho bien cocinado. Lo dejamos que se atempere dentro del molde 10 minutos. Pasados 10 minutos lo desmoldamos con cuidado de no quemarnos y dejamos que se enfríe por completo sobre una rejilla. Una vez frío ya toca probarlo. Es un bizcocho muy húmedo y con una miga esponjosa. Queda muy jugoso y en cada bocado te encuentras trozos de calabacín y bacon. Y tiene un sabor muy rico. Espero que os haya gustado, bocateros. Nos vemos pronto. ¡Chao!